Hondarribía, 3 de septiembre de 2013. A ver, te comenté que esta entrevista vamos a utilizarla para incluirla en un fondo que queremos guardar en el Archivo Municipal de Irún. Sí. Que ese fondo va a ser pues, sobre los hechos represivos que ocurrieron durante la Guerra Civil y el franquismo. Entonces, ¿a ti te parece bien que hagamos este fondo y que tu entrevista esté incluida en este fondo? Por supuesto que sí. Vale. Dime para identificarte, tu nombre y apellidos y la fecha de tu nacimiento. Ricardo María Arruti Idiáquez. Nacido el 11 de febrero de 1928. Vale. En Irún. Vale. Tú eres de Irún, aunque vives en Hondarribía, sí. Pero eres nacido en Irún. Nacido en Irún. Irunés. Irunés. Vale. ¿Cómo era el nombre de tus padres, tu padre y tu madre? Francisco Arruti y Clemencia Idiáquez. Vale. Ellos no eran de Irún. Eran de Iciar. ¿Y cuándo vinieron aquí a Irún? Antes de nacer yo. Esto vinieron en 1929. No sé, no, antes. Vale. Sí. Claro, ellos vinieron aquí a Irún. Sí. Antes de la guerra, ¿qué tipo de vida hacíais? ¿Vida familiar? Nosotros, ¿Qué trabajaban tus padres? Nosotros mi padre trabajaba de peón y mi madre tenía un restaurante en la plaza de Urdanibia de Irún. Sí. ¿Y dónde vivíais? ¿Ahí en la zona de la plaza Urdanibia? En el mismo, arriba del mismo restaurante. Vale. Vale. ¿Y quiénes vivíais en vuestra casa? ¿Hermanos? Sí, dos hermanas y 3 hermanos, y yo. ¿Solías ir al colegio? ¿Tus hermanos sí. También? ¿O trabajaban? Mis hermanos estaban trabajando ya, en el 36 ya trabajaban. Los 3 eran cocineros. Y yo sí, yo iba a la escuela de La Salle. ¿Aprenderían a cocinar con tu madre ahí? Con mi madre y después estuvieron colocados en hoteles de categoría. Por ejemplo, mi hermano el mayor estaba en el Hotel Palace de Irún. Otro hermano estaba en el Hotel Londres y otro estaba en el balneario de Cestona. Sí, el José Mari, que es el pequeño de los 3, ese estaba en el balneario de Cestona. Sí. O sea que vivíais bien, ¿no? Con bien. Trabajo. Sí. O sea, una vida bastante estable. Sí. ¿Y tu padre de peón dónde solía trabajar? Pues había un tal Dicuró en Irún. Con él estaba en aquel entonces. Vale. En el verano del 36, donde ocurrió, ¿no? Pues, sí, todas estas cosas en esta zona de aquí. Sí. ¿Qué recuerdos tienes tú o que te hayan contado de ese verano? Pues desde el 18 de junio hasta septiembre. Sí. ¿Cómo os enterasteis del alzamiento? Pues porque estábamos en el meollo de la cuestión, porque todos los milicianos y demás pasaban por al lado de casa para subir a San Marcial a luchar, vamos, a defenderse de las órdenes del general aquel Mola que venía pegando desde Pamplona. Sí. Supongo que en esa época se paralizó la vida de la ciudad, ¿no? Sí. La gente dejaría de trabajar, el colegio no habría porque era verano. Sí. Pero, pues eso, ¿no? Había agitación en las calles. ¿Cómo ocurrían las cosas? Pues agitación en el sentido era muy llamativo que pues subían en camionetas los milicianos, subían en camionetas y demás y pasaban por la plaza de Urdanibia, vamos, que era donde yo me movía, me movía dentro de lo que cabe a mi edad, ¿no? Tú tenías 8 años. 8 años, sí. Para un niño de 8 años, ¿eso qué era? Pues prácticamente una aventura, una pequeña aventura
que veías pasar a los soldados y pues eso, animado o... Sí. Vale. En ese verano tus hermanos estuvieron en el frente. Sí. 2 hermanos estuvieron en el frente de Teruel. Sí, ¿no? sí, pero eso fue a posteriori. Eso fue a posteriori, sí. Aquí estuvieron en el frente, sí. ¿Estuvieron ahí en Samarciá? Sí. ¿Sabes las acciones en las que participaron? No, lo único, el José Mari, ese que estaba en Picoqueta, ese era el más vehemente y el más lanzado de los hermanos. Y ese se vino del balneario y la misma noche se fue para arriba. Mi madre le decía que no fuera, que entrase de relevo por la mañana siguiente. Si hubiera hecho eso no lo hubieran cazado, pero él decía que estando sus compañeros allí arriba, pues que no podía estar en casa y se fue a Picoqueta. Tu hermano José Mari, o sea, tenía como ideas políticas, sí. ¿Estaba afiliado igual a algún partido? Era de tendencias comunistas. Era muy comunista. Sí. Muy comunista. Sí, muy. ¿Solíais hablar en vuestra familia de ideología política o este tipo de cosas? O... Es que mi madre era una mujer muy lanzada también, sí. Pero no pertenecer a partido alguno no pertenecía. Era una mujer muy dada a la reivindicación. Eso es. Y mi difunto padre pues era andaba a remolque de mi madre, porque mi padre era mucho más tranquilo y más, sí. ¿Cómo sucedieron esos hechos en Picoqueta? Pues el 11 de agosto. El 11 de agosto del 36, sí. Yo creo recordar que fue un día de mucha niebla y estaban en el caserío los 14, esto y las 2 chicas. Y al parecer, el dueño del caserío dio... No quiero la palabra chivatazo, me suena muy esto, y avisó a las hordas que estaban nacionales, y les atacaron y les cogieron pues prácticamente recién levantados de los camastros o desayunando allí en el caserío. Sí. O sea que ellos estaban ahí haciendo guardia. Sí. En plan de lucha, armados, y sí, estaban armados. Y estaban esperando pues a la venida de los nacionales pues, para repeler la agresión. ¿Sabes cómo ocurrieron las cosas más...? ¿Ellos intentaron escaparse o se pusieron...? Algunos sí se intentó escapar y logró escapar, pero a los otros los cogieron dentro de quien venía al mando de las fuerzas, el coronel Berlegui. Sí, ese venía. Fíjate tú qué elemento sería, que estaba herido, le hirieron a ese coronel y se dejó morir sin curarse. Sí. Dicen que fue como en Beovia o por ahí, ¿no? Que le dispararon ahí en la pierna y precisamente murió, pero por ese disparo. Por ese disparo, sí. No quiso que intervinieran los médicos con él. Sí, o sea que mira qué elemento era. Lo que pasó con esos milicianos que estaban en Picoqueta, ¿qué hicieron con los cuerpos? ¿Ahí fueron fusilados? Fusilados contra la misma pared del caserío, y después los arrastraron a unas zanjas y los taparon, medio taparon, porque según referencias que yo
me han quedado un poco en la cabeza de haber oído, pero que hubo perros que escarbando pues se comieron a algunas partes de los cuerpos de los fusilados, sí. O sea que los restos sí. se conservaron como en muy malas condiciones. En muy malas condiciones, muy malas. La vegetación también, me imagino. Sí, intervino, la vegetación sí, intervino porque cuando los desenterramos, lo que se pudo, pues fueron muy pocas cosas, fueron en 3 bolsas de plástico, pues que si un brazo, bueno, el hueso, la pierna, algunas cosas de esas de... no... Algunos restos que... Eso es. ¿Tu hermano qué características físicas tenía? ¿Cómo era en ese momento físicamente? Rubio y con ojos azules. ¿Era alto? ¿Sabes cuánto medía? No, poco más o menos como yo. Sí. ¿Tenía así alguna característica física? No. ¿Reseñable o algún objeto que llevara él? O... El chaquetón de su hermano que había reciente venido de la marina, un chaquetón de mariner, de azul marino, de marino. Porque ahí entre los restos sí se encontraron algunos objetos, ¿no? Sí, me dijiste algunas monedas. Pero... alguna bota, una peseta rubia. Pero cosas como para identificar... No, a la persona no. ¿A la persona? No. En realidad yo creo que no se pudo descifrar de quién era una cosa y quién era otra cuando Lo que pasa que es curioso porque en el momento de efectuar eso se pensaba que ahí, pues que al picar o al desenterrar, pues habría un agujero o algo. No, estaba reciente, era todo, sí. Cuando se sacaron esos restos, sí. ¿Quién tomó la iniciativa de sacar los restos y ponerlos en otro lugar? Pues me parece que anduvo este Usoviaga, esos fueron, yo no intervine para nada, ni mi familia. No hubo lo único forenses, no hubo policías, no, nada. Fue gente conocida y adicta, pues que como cosa curiosa, pues aparecieron. Sí. Los restos se sacaron de ahí en el año 76. Sí. Me comentabas el otro día, bueno, hablábamos, ¿no?, que habían pasado 40 años, desde el 36 al 76, que durante esos 40 años, pues eso se había quedado ahí. Y que nadie había hecho nada. ¿Por qué no se hizo nada durante todo ese tiempo? Pues por temor a represalias. Sí, porque no se admitía tan fácil una cosa de esas. Porque eso estaba en conocimiento de todo Irún, ¿no? Sí. Era un hecho conocido. Sí, conocido y de hecho iba mucha gente a curiosear, porque algunos conocían a ciencia cierta por donde habían sido enterrados y solían subir al monte sí. Como para hacer homenaje. Eso, sí. Simplemente sí. Eso es. Pero claro, el caserío siguió abierto y ahí los cazadores pues almorzaban y otros pues iban a comerse un par de huevos fritos y de paso pues a curiosear un poco de... Sí. Ahí en el año 36, ¿cómo supisteis de lo que había ocurrido en Picoqueta? Por los comentarios. Al principio decían que eran desaparecidos, pero claro, lo de desaparecido no sé si era por suavizarlo o por no decir que les habían... Sí, todavía le estoy viendo a mi madre en la plaza Urdanibia a todos los que subían diciéndoles que no fueran, que eran carne de cañón y que los iban a matar a todos. Sí. ¿Quién decía que eran desaparecidos? O sea, cuando... Sí, el comentario... Del tema. Sí, cuando se empezó a hablar del tema, sí. Sí.
Hubo un testigo, ¿no? Creo que presenció los hechos, por lo menos uno. Sí, con tal Colinas, creo. Sé que se quedó escondido sí. y que pudo, sí, después pudo salvar su vida. Sí, después estuvo luchando se hizo aviador, me parece que anduvo con... Sí. ¿Sabes si los que estaban en Picoqueta eran todos de Irún o igual eran también gente de fuera? O... Eso no te puedo decir, pero creo que la mayoría serían de Irún, sí. Porque había carabineros, las chicas que no sé de dónde eran, pero... ¿Recuerdas alguno de los nombres que también estuviera ahí en Picoqueta? Sí, no te puedo decir ahora, yo de aquí ahora. Uno hermano de Usoviaga, alguno que el Cabo Luz, que le llamaban. Las chicas, los nombres están allí en el cementerio, sí están puestos, pero yo no recuerdo así. Porque... En el año 76, cuando se sacaron los restos que se pudieron recuperar, se llevaron al cementerio de Irún. Eso es. Ahí están en un panteón. En un panteón, sí. Que es del ayuntamiento, ese panteón. Así es, sí. Y ya está, ¿no? Y ya está. Ahí ya se acabó la cuestión. Ya no sé, bueno, todos los años pues se hace un pequeño homenaje, vamos allí, hacemos una reunión, los pocos que vamos quedando de los familiares, y hacemos un pequeño homenaje. ¿Soléis relacionaros los familiares de las personas que fueron fusiladas ahí? ¿Mantenéis relación? Yo por lo menos no. Pero porque no tienes amistad, o sea... No hay, pues no nos vemos y no. Vale. ¿Sabes si se ha hecho después del 76, o si se ha hecho una investigación, o alguien se ha puesto en contacto con vos, contigo, o con otros familiares con respecto a estos hechos? No. O... No. Nada. ¿Y qué te parece eso? Pues... Que esto se haya quedado así, en silencio. Pues me parece que es muy poco ético, vamos, no sé, no lo veo, que se merecían otra cosa, ¿no? Otra manera de proceder por nuestra parte. Sí. También por parte de las instituciones públicas, ¿no? Claro. Sí, tenían que haber intervenido. Claro, yo la verdad es que tú date cuenta que a partir de esa fecha tan fatídica, yo salí de Irún y anduve 7 años por ahí dando vueltas. Y claro, el recuerdo pues era el que se hablaba en casa o se dijera, pero sin más. Sí. Supongo que este hecho y bueno, los acontecimientos bélicos que estaban ocurriendo en esos momentos os haría ver la necesidad de salir de Irún. Hombre, nosotros sí. De hecho, tu primera experiencia de la guerra, aparte de lo que ocurrió en Irún, siendo un niño de 8 años, fue el exilio, ¿no? El exilio, sí. ¿Cómo fue ese exilio? ¿Cuándo empezó? Me dijiste el 5 de septiembre. El 5 de septiembre nosotros nos marchamos porque yo pienso que la gente, es una opinión particular ahora mía, no se pensaba que iba a durar mucho ese movimiento. La gente, yo creo que pensaba, y entre ellos mi familia, pensaban que eso pues es 15 días, un mes o 2 meses y luego ya volveríamos a nuestra casa. Y nosotros nos fuimos a Fuenterrabía, pensando que allí prácticamente no nos iba a dar tiempo a hacer nada, que se iba a terminar enseguida el conflicto. Sí, fíjate. Sí, bueno, y de allí... ¿En Fuenterrabía teníais familiares? Nada. Estábamos en una villa donde está el Yola ahora. Sí. Ahí había una villa
con su jardín, tenía una palmera, y allí estuvimos hospedados, no sé, unos días, sí. Ahí desde Fuenterrabía a Hendaya solía pasar bastante gente, ¿no? Sí, bueno, en lancha. Sí. En lancha, cuando ya los nacionales entraron en Irún y empezaron a quemar esto, nosotros vimos que ardía Irún desde Hendaya. Sí, sí. ¿Allí en Hondarribia cuánto tiempo estuvisteis? No sé, un par de días o 3, porque vinieron enseguida zumbando, y nosotros, claro, mi madre tenía mucho, como era lógico, como había sido una persona bastante destacada en el tema, pues tenía miedo de que... Y claro, y a mis hermanos lo mismo, como la habían matado a uno, pues los otros 2 estaban en Candelero. Y pasamos a Francia. ¿Cómo pasasteis? En lancha, sí. ¿O ayudaban los mis hermanos estuvieron ayudando a la gente a pasar en lancha al otro lado, sí. Y de allí nos fuimos a Cibur. Todos, toda mi familia no. Mi padre, mi madre, mi hermana, mis 2 hermanos y yo. Y de Cibur fuimos a Castres. En ese primer exilio que pensabais que iba a durar muy poco tiempo, sí. Me imagino que salisteis con lo opuesto. Con lo opuesto, yo en pijama. ¿Y cómo estaba? Sí, ¿En pijama? Yo en pijama. Sí, porque salimos muy de mañana. ¿Cómo recuerdas ese día que salisteis? ¿Fue una decisión premeditada sí. o fue algo muy espontáneo? Espontáneo y por temor, por el temor. Sí. Veríais también que otra gente también estaba... Sí, no éramos los únicos, no. Lo mismo que otros les dio por pasar por el puente internacional, nosotros pues nos vino mejor más fácil el pasar a Hendaya en lancha. ¿Y ahí en Hondarribia, luego en Ciburu? Sí. Ahí estuvimos. ¿Cómo era vuestro día a día? ¿Cómo comíais? ¿Dónde dormíais? Nos daban dormir en un frontón con paja en el suelo. Y nos daban rancho. ¿Quién se ocupaba de la comida? No tengo ni idea, pero el gobierno francés me imagino que actuaría, ¿no? O las fuerzas vivas del pueblo. Sí. ¿Eso quiénes son, las fuerzas vivas del pueblo? los que se convulgaban un poco con las ideas nuestras, ¿no? En eso, los franceses, los que estaban cerca de la frontera, me imagino que se volcarían en ayudar a la gente, sí, o se mantenían al margen. No, colaboraban, sí. Por eso te digo, las fuerzas vivas y los simpatizantes, sí. Vale. ¿Y de Ciburu seguisteis en Francia? Sí. Luego fuimos a Castres, nos llevaron a Castres, porque claro, la idea nuestra era ir acercándonos a la frontera española en Cataluña para mis hermanos se fueran al frente y nosotros pues estuviéramos lo más cerca posible de ellos. Sí. Allí en Castres me parece que estuvimos, ya te dije que había estado Lassa, el músico y tal, estaba también aquel hombre, un tal Madrid que se dedicaba a vender revistas aquí en Irún. Sí. Y... ¿Cómo estaba organizado ahí el asunto ahí en Castres? Pues... Ahí estabais alojados en un convento, sí. Sí, en un convento. Sí. ¿Y cómo llegasteis hasta ahí? ¿En autobuses, camiones? En tren. Sí. ¿Y cómo se organizaban esos viajes en tren? ¿Se hacían listas con personas refugiadas? Sí, ¿O se apuntaba uno? No. Eso era obligatorio. Ajá. Era obligatorio. Las autoridades francesas te daban opción a venirte a España o a seguir adelante para... Sí. Porque me imagino que habría miles de personas cerca de la frontera y tendrían que repartir un poco a toda esa gente, ¿no? Así es. Sí.
Vale. ¿Y de Castres? De Castres fuimos a... ¿A dónde fuimos de Cáceres? A Agde. Eso es. Agde, sí. Agde. Allí fuimos en tren y luego de Agde ya pasamos a España por Pertús. ¿Cuánto tiempo estuvisteis en Francia? Unos 3 meses o así. Vale. Y por ejemplo ahí, no sé, tus padres o tus hermanos, que igual eran mayores, ¿colaboraban, trabajaban ahí en algo? Intentaban, sí, hacer todo lo posible porque la cosa marchase correctamente, vamos, dentro de las precariedades que teníamos, pues eran las personas mayores eran las que se ocupaban de mover un poco el tema. ¿Y como niño? Como niño, pues a verlas venir. ¿Solíais estar los niños juntos? Es que la verdad, si quieres que te diga, no recuerdo ningún niño nada más que yo. No recuerdo a nadie más que yo. Sí. En aquel momento, yo de niños que iban con nosotros, no recuerdo ninguno. Yo siempre de las faldas de mi madre y... A lo mejor los otros también iban de las faldas de su madre. Sí, y no había relación, vamos, sí, sí. Y luego ya entrasteis... En España y fuimos a Barcelona. Allí el gobierno vasco nos atendió, en principio, y luego ya... ¿Cómo llegasteis a Barcelona? ¿En tren? En tren. ¿También fuisteis por vuestra cuenta o también No. Nosotros, de pagar, dices, nada, nosotros no pagábamos nada. Nos llevaban como si fuéramos corderos, vamos. Ya. Sí. ¿Cómo fue el viaje de la frontera hasta Barcelona? Bien, o sea... ¿En tren? En tren, sí. Vale, con otros más, sí. Todo aquel que se quiso ir con nosotros, pues sí. Vale. ¿Seguíais ahí tus padres, con tu hermana y tus hermanos, o tus hermanos ya habían ido al frente? No, íbamos todos íbamos juntos, sí. Íbamos juntos. Ahí hasta mi cuñado y mi hermana la mayor. Sí. Fuimos a... toda la familia. ¿Barcelona cómo fue la cosa? ¿Cuánto tiempo estuvisteis ahí? Ahí estuvimos unos meses en Barcelona. Ahí ya empezó un poco a disgregarse la familia. Mis hermanos se fueron al frente y mi hermana se asustó mucho, mi hermana la mayor, y nos fuimos hasta a Berga. Sí, pero de Berga ya mi hermana se vino con su marido, porque mi cuñado fue secretario del consulado de la República en Hendaya, y ellos se vinieron a Hendaya, y ya nosotros quedamos en España, nos quedamos mi padre, mi madre, mi cuñada Trini, mi hermana y yo. Nos quedamos en Barcelona. Y ahí luego fuimos a Berga, de Berga fuimos a Alcañiz, en Aragón, y de Aragón ya, cuando los nacionales, allí apareció un hermano mío herido, vino el Chomin, Domingo. Ese vino herido y vino a pasar la convalecencia a Alcañiz. Pero estaba en Infantería Marina. Infantería Marina. Sí, sí. Y vino, pero allí no estuvo. Él no tuvo tiempo de estar mucho parado, porque empezaron los nacionales a avanzar y nosotros ya empezamos a huir. Andando, ¿eh? Andando. Sí, andando, sí. Nos fuimos hacia Vandalgorfa. Sí.
En Manalgorfa nos asistió, nos ayudó Lister, que era un militar, bueno, militar, pero paisano, de los muy destacado. Lister, ya habrás oído tú hablar de Lister. Y aquel nos trasladó hasta Gandesa en un camión con armas y esto. Pero te hablo de mi familia solo, ¿eh? ¿Os ayudó a vuestra familia? A mi familia, sí. ¿Algo en particular? No, porque ¿a dónde van ustedes? Pues donde nos lleven. Claro. ¿A dónde van ustedes? Pues donde nos deben. Y claro, iba mi hermano también con nosotros. Entonces llegamos a Gandesa y en Gandesa estuvimos en una masía. Pero resulta que mi hermano, en el ajetreo de la retirada, pues ¿qué hizo? Pues tiró el chaquetón, la chaqueta, la ropa que llevaba, y no se dio cuenta que tiraba la documentación también. Entonces, al llegar a Gandesa, los controles que había, porque claro, él quería decir que estaba de convalecencia, pero al no tener justificante, pensaban que era uno que se quería esto, y allí lo detuvieron, y allí nos quedamos, mi hermana, él y yo, esperando, y mis padres se fueron desde Gandesa a Alcira, que era el hospital donde había estado mi hermano herido, a buscar un justificante Claro. Y de allí, cuando adquirieron el justificante, vinieron, y ya de ahí nos fuimos a Móra de Ebro, y de Móra de Ebro a Barcelona otra vez. Sí, a la calle Rosellón 230. ¿Por sí. qué época estamos ahora o qué mes, qué año? O sea, ¿cuándo volvisteis luego a Barcelona? Pues un poco antes del 39. Sí, porque yo, a posteriori, mi hermana mandó a un chofer de Hendaya y me llevaron a Hendaya. Y se quedaron mis padres con mi cuñada y un sobrino que había nacido en Aragón. Sí. Luego mi hermana, la pequeña, también fue a Hendaya. Pero esa fue en avión. Me imagino que sería pagando de su bolsillo, y se quedaron mis padres y mi cuñada con su nieto, se quedaron en Barcelona. Y nosotros nos vinimos a Francia. Y luego, ¿cuánto tiempo estuvisteis separados? Mucho. ¿Cuántos? Porque hasta termina la guerra. Sí, cuando yo vi la terminación de la guerra en el 39, estando en Hendaya. Y mi hermana se había colocado en un hospital de los vascos que estaba en Ilbarritz, la Roseré se llamaba. Allí venían todos los heridos vascos y los recibían allí en la Roseré. Sí. Y hasta terminar la guerra. Y luego poco a poco tuvimos la suerte de mis padres se reunieron en un caserío en Arudi. Mis hermanos fueron a Arudi también. Mi cuñada apareció allí con mi madre en Arudi y nos reunimos toda la familia en Arudi, en un pueblo que había una empresa, una fábrica de aviones de la Prade. La Prade se llamaba y allí estuvimos. ¿Arudi en qué provincia está eso? Al lado de Po. Ajá. Muy cerca de Po, sí. Estuvimos ahí en un caserío, mi padre, mi madre y yo. En otro caserío, mi cuñada con su marido y mi sobrino. Y en el otro caserío, mi hermano Domingo y mi hermana la pequeña. Estuvimos hasta que vino los alemanes con la ocupación, y ahí
ahí se desequilibró todo el tinglao, todo el tinglao, porque ahí nos metieron en el campo de concentración a mi padre, a mi madre, a mi cuñada, al nieto, a mi hermana y a mí. ¿En cuál campo? ¿En ese mismo pueblo era? No, en un pueblo llamado Hidrón, muy cerca de Arudi. Ese fue el inicio del periplo interior en Francia. Y a mí, ¿en qué fecha fue eso? Pues después del 39. ¿En qué mes o qué día y mes? No me acuerdo. Sé que hubo un eclipse de luna. Sí, en aquella época. Y de allí... un momento. Sí, cuando dime. os metieron ahí en ese campo de concentración, sí, que me imagino que sería un campo de refugiados, que eso luego se convirtió en un campo de concentración. Eso es. Concentración yo creo que le llamaban porque reunían a la gente allí. Así. Nosotros estuvimos allí... ¿Cómo fue que entrasteis ahí? O sea, ¿cómo fue el hecho de que nos llevaron ahí? Nos llevaron. ¿Sabíais que iban a llevaros ahí? Claro, sí, nos obligaron a... Los alemanes... ¿Os detuvieron? Sí, prácticamente. Una detención no brutal, pero sí efectiva, vamos, ¿Eran porque... alemanes los que os cogieron? ¿Iban armados, uniformados? No. Eran las autoridades francesas, esas eran las que intervinieron en el traslado a los varios campos por los que pasamos. A mis hermanos los mandaron a batallón de trabajadores, a los dos hermanos. Vale. ¿Y dónde estuvieron tus dos hermanos? ¿Ahí en Francia o los trajeron a España? No, en Francia. ¿Y qué estuvieron haciendo ahí? Pues uno trabajó de cocinero en esto, y el otro estuvo en una base submarina que estaba en La Rochelle. Sí, ese es el domingo. Sí, y luego nosotros con la mujer de mi hermano el mayor, con mi cuñada y su hijo y una hija que habían tenido en el caserío, que es nacida en Santa Coloma, nos llevaron a otro campo de concentración en Agde, y allí estuvimos 3 meses en Agde, y de Agde nos llevaron luego a Noé, un campo, no querían llamarle de concentración, pero llamaban campo de estancia vigilada. Sí, ahí estuvimos mi padre, mi madre, mi cuñada con sus 2 hijos y mi hermana. ¿Cómo era la vida día a día en esos campos? Estar. Las condiciones de higiene, Nosotros, ¿cómo era la alimentación? La alimentación malísima, pero yo iba a la escuela, sí, porque había un profesor español que se ocupaba de darnos a todos los chavales, allí sí éramos muchos chavales, y nos daba la lección escuela en castellano, y luego por las tardes nos daba una profesora francesa, nos daba en francés. ¿Quién organizaba las clases? ¿Las propias personas que estaban ahí en el campo? Sí, nosotros. O sea, los mayores nuestros pues se ocupaban de tenernos allí un poco. Allí estuvimos casi 36 meses. Madre mía. Sí. ¿Había familias ahí o era familias? Sí. Había matrimonios con hijos y padres pero claro, ahí automáticamente separaban a los niños mayores de 3 años, nos ponían en una barraca, las chicas en otra, las madres
separadas de los niños nuestros, y los hombres separados de las mujeres, en el mismo campo. Había unas barracas muy bien fabricadas, de hormigón y tal. Sí, sí. ¿Cómo, o sea, ahí en los campos existían una normativa sobre cómo había que hacer la vida? Sí, 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 había unas normas, a toque de bandera había que levantarse esto, y luego ya, pues, los chavales a la escuela, las mujeres en sus barracas, hacer sus trabajos de limpieza y de lavar la ropa y demás, y cuidar a los que tenían niños pequeños, pues atender a los niños. Y los hombres, pues, allí a verlas venir. Aparte de hacer su limpieza particular en la barraca, hacer la cama, y luego pues había muchos que tenían habilidades y hacían cosas con chapuzas de hacer aviones de aluminio. Sí. Ahí en los campos se hacía algún trabajo que luego, pues no sé, salía gente de ahí a hacer algún trabajo y luego en se absoluto, volvía. No, en absoluto, no, en absoluto, no, allí era estar. ¿Y el que no cumplía esas normas? Castigo. ¿Qué tipo de castigo solía pues haber? A limpiar los váteres de todo el campo. Una de las Luego había una barraca especial que le llamaban el cuadrilátero, que era donde iban castigados a los que castigaban, los metían en aquella barraca. Aislados, sí, eso es. Luego solía haber agresiones físicas. En algunas ocasiones sí. En algunas ocasiones sí. ¿Causaron la muerte de alguien o así? No. Que yo recuerde, vamos. ¿Cómo se vivía ahí? ¿Se vivía con miedo? ¿Con incertidumbre? Incertidumbre más que miedo. Porque claro, había que someterse allí a una disciplina un poco estricta, ¿no? Sí. ¿En algún momento os dijeron por qué estabais ahí? No, ya sabían por qué estábamos. Ya sabían. Sí, ya sabían. Pero no se os comunicó, digamos, oficialmente. No. ¿Por qué estabais recluidos ahí? No, por el bien, o sea, con el fin de tenernos más bien controlados, porque claro, a estos no les interesaba que anduviéramos, que campásemos por nuestros respetos fuera de su orden, vamos. Sí. ¿Ahí cómo os identificabais? ¿Teníais algún número de registro o algún...? Joder, control había. Sí, había una oficina y allí estábamos todos por grupos, los grupos todos con nuestro nombre y nuestra afiliación y todo. Sí. Me he pasado porque te he dicho que fuimos a Agde y yo también estuve en Gurs. Sí, estuvimos ahí 3 meses en Gurs, sí. Gurs también debió de ser duro. Sí, fue. Mi imagen de Gurs era barro, agua, estuvimos después contigo, tú también fuiste, ¿no? Cuando fuimos a Gurs con Ricardo Sánchez. Bueno, sí. Estuvimos viendo y claro, nosotros estuvimos en el campo M y resulta que de lo que está allí, que se mantiene todavía, el campo M todavía permanece allí un poco. Yeah. Sí. ¿Cómo estaba dividido en Gurs el campo? Alambradas y barracas de madera. ¿Cómo estaba organizada ahí la gente? ¿Cómo os organizaban? ¿Por familias, como has dicho, sí. separados, hombres? Sí, ahí no. Nosotros estábamos yo con mi padre y con mi madre y con esto, pero los hombres siempre separados de las mujeres. Los hombres siempre separados de las mujeres. Sí. Ahí, luego ahí en Noé nos trajeron
una partida enorme de judíos. Sí, mujeres y hombres, entre ellas algunas personas extraordinarias. Recuerdo, yo tengo un recuerdo muy bueno de ellos. Pues los dejaban morir como chinches. ¿Eran judíos alemanes? Alemanes. Sí. No sé si alemanes prácticamente, no sé si eran judíos y franceses también. Sí. Los alemanes. Separados. Sí, no sé, los españoles estábamos en un lado y los judíos en otro, en sus barracas, porque allí nosotros teníamos nuestra capilla para rezar y los judíos tenían su sinagoga, sí, dentro del campo, sí. Sí. ¿Cómo veíais vosotros la situación de los judíos? ¿Sentíais que había una diferencia entre su situación y la vuestra o os veíais igual? Yo creo que ellos estaban peor que nosotros. Sí, porque a ellos, si caían enfermos, no les ayudaban nada a recuperarse. De hecho, fuera del campo de Gur, de Noé, había una valla y había se hizo un cementerio. Y al principio allí no había nadie, pero luego, cuando nosotros ya nos veníamos para España, pues aquello estaba así. Pero claro, nosotros vinimos a España en octubre del 42. En octubre del 42, eso es. Vinimos porque, ¿qué pasaba? Mi madre era ya te he dicho que era muy y se dio cuenta de que se estaban llevando de los judíos a toda la juventud, se estaban llevando los alemanes. A los viejos los dejaban, a los decrépitos los dejaban en el campo y a los jóvenes los llevaban para Alemania. Y mi madre pues pensaba que una vez que se llevaban a la juventud alemana, pues que empezarían con la juventud y dijo que nanay, que nos veníamos a España, aunque mi madre siempre estaba con el temor de que si venía a España la iban a encerrar o la iban a... Sí, y nos vinimos a España. ¿Cómo pudisteis salir de ahí? ¿Cómo hicisteis esa gestión? Pidiendo a la dirección de... No vinimos solos, vinimos, no sé, yo creo que unos cuantos juntos. Un matrimonio madrileño que tenían un niño muy guapo, el compositor Uruñuela de música, con un hermano, nosotros, sí, una cuadrilla bastante, sí, y vinimos hasta Barcelona. Otra vez. Cuando estuvisteis ahí en esos campos, ¿pudisteis mantener contacto con algún familiar? Sí, quiero decirte que no había prohibición de escribirte cartas o de estar, no había. Lo malo de allí era encontrar como te diría, dónde estaban, saber dónde estaba el resto. Pero por lo demás, sí. Cuando pasaron mis padres de Barcelona, cuando nos separamos ya otra vez, anterior a esto, a mi padre lo mandaron a la frontera de Bélgica, a Marny de Compiègne, y a mi madre, mi cuñada y el nieto los mandaron a Anguleme, a campo de concentración. Mi padre era analfabeto y le escribía unas cartas algún compañero de allí de Marny de Compiègne, español, dirigidas a mi madre. ¡Qué cartas! Todavía me acuerdo, con una tinta morada. ¡Qué cartas!
mi padre le decía que le escribiese para... Pues luego nos volvimos a juntar todos. ¿Y cómo pudisteis juntaros todos? Pues vinimos a... Mis padres los reclamaron, mis hermanos que estaban en Arudi, los reclamaron. Y a mí me trajo... Nosotros estábamos en Biarritz, yo estaba en una colonia en Biarritz, mi hermana en el hospital, y mi hermana me llevó donde mis padres. Y luego ya vuelta a juntarnos y ya... Sí. Entonces, al final, ¿volvisteis a Barcelona? Volvimos a Barcelona. ¿Primera vez? Sí. Y en Barcelona, ya nos queríamos venir nosotros para Irún, para casa. No teníamos muchas opciones, pero queríamos venir. Y nos anduvieron, te voy a decir una frase un poco dura, como puta por rastrojo, nos anduvieron. Es más, que no, que es para la estación del norte, que no, que es para la estación de no sé qué, que es para el otro lado. Mi padre, mi madre, mi hermana y yo, solos. Y al final ya les dimos compasión y nos quedamos a dormir en una estación allí en un banco. Y esto nos atendieron por fin y nos dijeron que era la estación del norte y que cogimos el tren en el norte para venir a Irún. Y en Zuera, que es un pueblo al lado de Zaragoza, mi hermana, la mayor, que estaba en Canfrán, tenía una agencia de aduanas, mi cuñado tenía agencia de aduanas en Canfrán porque lo desterraron de aquí, de Irún. Sí, lo desterraron allí. Y estaba allí en Canfrán y mi hermana vino a Zuera y se llevó a mis padres. Y mi hermana y yo nos vinimos a Irún a que nos recogiesen aquí familias conocidas, porque aquí no teníamos a nadie. Sí, y a mí me recogió uno que era marmolista, un tal Ignacio Aguirre, y a mi hermana un sastre que fue cliente de nuestra casa muchos años, fue huésped y luego ella también se fue a Canfrán y yo me quedé aquí con mi hermano el mayor y mi cuñada y los dos hijos que tenía. Y ahí está la historia. ¿Y cuándo volvisteis a juntaros toda la familia en Irún? En Irún, pues, ¿cuándo nos juntaríamos? Porque yo empecé en La Palmera en 1943 a trabajar. Pues calcula, en el 42, 43, ahí la anduvo. Cuando volvisteis a Irún, ya la familia, ¿no? Sí. O cuando os juntasteis ya en Irún, ¿cómo encontrasteis la situación aquí? ¿Vuestra casa en qué situación estaba? ¿El negocio? Todo estaba en su sitio, pero vacío, pero no era para nosotros, ya estaba ocupado por otras personas. Sí, nosotros vinimos aquí, tuvimos que ir a vivir con mi hermano que vivía en calle Santa Elena y empezar de cero. Mi padre empezó a trabajar, mi madre, que era buena cocinera, también estoy con las cucharas prestadas, todo, o sea. ¿En vuestro piso, en vuestra casa, había gente viviendo? ¿Eran gente de Irún? En Irún, sí. Mi cuñada. Pero cuando volvisteis... Sí. La casa ya estaba ocupadísima. Imagino que sería gente... El restaurante y todo. Más gente cercana al régimen, digamos. Hombre, ¿no? Por supuesto. Sí. Y ante esa situación, que no pudisteis hacer nada, intentasteis recuperar... Espera, recuperamos. ¿Qué recuperamos? Algo sí. ¿Qué era? Pero nada de... No sé si era una cámara frigorífica, pero nada. Todo lo demás lo arrampló
la que estuvo usufructuando nuestro negocio. Sí. Sí. ¿Conocíais a esas personas? Sí, y después... ¿Quieres decir quiénes son? O... No, hay una que era la Martina, la llamaban, de apellido no sé, la Martina, sí, que luego tuvo, cuando estábamos nosotros aquí, ya luego puso un bar en la Alameda, en la parte atrás sí, tenía un bar ella. Y allí vimos, pasabas y veías el reloj que nosotros teníamos en el bar, que era un reloj de pared muy majo, pues aquella arrampló con todo. Arrampló con todo. Sí. Lo que ya por tu edad, lo que tú igual viviste ya más, de una manera más consciente, ¿no? Sí. Fue ya la dictadura franquista. Sí, ¿no? Sí. ¿Cómo se vivió la represión del franquismo, por ejemplo, a nivel de trabajo? Tú me has dicho que empezaste a trabajar en La Palmera. Sí, no, el trabajo no faltaba en aquel entonces, No, allí trabajó mi hermano el mayor trabajó en Palmera también. Mi padre trabajó en Artistas Vidrieros y yo también en La Palmera, pero mi hermano se salió pronto de Palmera y ya se fue a trabajar en su oficio, se fue al Hotel Candanchú, a Huesca. Sí. Tus dos hermanos, a ver, un hermano tuyo, que creo que en la frontera le detuvieron y le mandaron a Madrid. Sí, a mi hermano el mayor. ¿Eso fue...? ¿En qué año fue eso? ¿Recuerdas en qué año fue? No. Pues no. 41. 41. Eso sí, fue en la época en la que estabais un poco separados. Estaba un poco separados, sí. Sí, 41 sí, le llevaron a la cárcel Modelo sí. No sé cuánto tiempo estuvo, pero ya te comenté el otro día que hubo un general que le conocía y sabía esto y ese le avaló y se vino para Irún. Pero ese general era de... Sí, general de aquí, sí. Los nacionales. De los, sí. General Tellechea o algo sí, así. Tellechea, sí, de los adictos. Vale. ¿Y cuánto tiempo estuvo así? ¿Semanas, meses o ahí en la cárcel? O... Meses, sí. ¿Igual medio año así? O... No tanto. Vale. Él se vino a España creyendo que no le iban a hacer nada, pero al pasar la frontera lo llevaron para allí. ¿Lo llevaron a él junto a más personas? Con otros, claro. ¿Sabes de alguno, nombre o apellido de alguno que...? No, yo solía estar yo me recuerdo que cuando estaba en Hendaya y veía todos los soldados del Ejército Rojo que venían para España, pasaban por Hendaya y yo solía estar mirando a ver si les veía, a ver si por casualidad venían ellos y pero no. Le detuvieron, le llevaron en tren, me imagino, ¿no? Sí, a Madrid. ¿Y no se celebró juicio? Nada, de juicio y eso nada. ¿Posteriormente tampoco? Nada. Eso en absoluto, nada. Sí. Y el otro, el domingo ese se fue a Cuba. Era soltero, se fue a Cuba y estuvo trabajando en Cuba, en un barco. Y luego, ¿qué año vino Chomina? ¿Qué año vendría Chomina a casa? Ya estábamos casados, ¿no? Cuando vino mi hermano Chomín. No sé. Que también fue a La Palmera, claro. Pero volvió ya... Sí, muy adelante, sí, muy avanzado. Sí, ya. ¿Pero en qué años más o menos? Es que mi hermano tenía aquí un amigo muy que le decía siempre que no viniera a España porque que lo iban a fusilar y tal. Y resulta que vino y no pasó nada. Y era que
era otro Domingo Arruti, el que estaba encausado. Mi hermano, pues, si no había hecho nada y vino aquí no lo pasó nada, vamos. Sí, sí. ¿Cuántos años? ¿En qué años vendría mi hermano? ¿Qué años vendría? No me acuerdo bien. No me acuerdo bien. No me acuerdo. Francamente no. No te puedo decir una fecha porque no. Y luego, ya, bueno, a partir del año 42, 43, sí, ya, ¿no? Pues sí. Ya retomaste tu vida aquí en Irún, ya. Trabajando y... Sí, y demás. En esos años también, o bueno, en los años siguientes, fueron la época de las huelgas, ¿no? Sí. De cómo se vivió todo eso aquí en Irún, o cómo lo viviste tú, o participaste en ese tipo de cosas, o... Sí, ya en alguna huelga sí, ya participé, sí. Sí. En Palmera huelgas, no sé, no sé, ya se hicieron huelgas en Palmera, me parece que no se hicieron huelgas en Palmera. Las huelgas generales, ¿no? Que sí, hicieron, pues, en el 47, bueno, no sé. Ya, no recuerdo, no recuerdo. ¿Cómo se vivía la situación política? Eso de que no hubiera partidos políticos. Pues, mal, pues todos, hablar mucho en petit comité y eso, pues sí, se hablaba y tal y demás, pero el otro día te dije que nosotros habíamos intentado, que no quiero que conste eso, vale, luego sí. Sí. Me has dicho que tuviste dificultades para conseguir pasaporte. Sí, y a través de un compañero de La Palmera que adicto al régimen, le hice el comentario que teníamos una relación bastante que no quita que sea él pensase de derechas y yo de izquierdas, no, y se portó muy bien conmigo. Habló, miró, investigó y consiguió limpiar el fichero y entonces sí. ¿Querías el pasaporte para algo concreto o para tener documentación? Para tener documentación, y el simple hecho de que no me dieran, mi idea era que conseguirlo a base de tesón o de pesadez, sí, porque claro, en principio me anduvieron un poco, me dijeron una vez si había hecho la mili, que no, yo no hice la mili, mi padre era mayor y por parte de sexagenario me libré y tuve que ir donde un capitán del ejército que entonces tenía su oficina en la comandancia, tenía un despacho, Farías, el comandante Farías, y le pregunté a ver si constaba yo como con algo contrario a que esto, y me dice el comandante: ¿no habría estado usted detenido cuando el señor Manzanas y estuvieron campando por sus respetos aquí? Le dije: sí. Pues ahí está el problema. Y a través de eso, pues ya con un inspector de policía que había aquí nuevo, un tal Martínez, ese me hizo la... Pero claro, a petición de este hombre que me avalaba prácticamente, ¿no? O sea, porque al final sí que es verdad que gente que era adicta al régimen también ayudó. A mí ese señor sí, desde luego. ¿Cómo? O sea, no sé, por encima de al final los ideales políticos o de la situación esa, ¿no? Del momento, igual por encima de eso había amistades o por lazos familiares o por ser vecinos de Irún, simplemente. Sí, concretamente, pues el hermano de mi cuñado era un jefazo ahí en la comandancia.
de este lado, porque el único que salió de izquierdas, republicano, fue mi cuñado. Todos los demás hermanos se quedaron aquí. Sí. Sí. Me imagino que por una parte habría pues ese tipo de ayudas o ese tipo de avales, ¿no? Y por otra parte, pues lo contrario, ¿no? Sí. Hay gente que, bueno, pues, sí. hacía lo posible para hacer la vida imposible a otros. Exactamente. ¿Cómo conoces algún caso de familias pues que no pudieron encontrar trabajo o que, no. o que sufrieron las represalias de una manera muy intensa? O... No. Yo creo en aquel entonces, en ese aspecto no conozco yo. Al contrario, por ejemplo en Palmera decía que nos recogían a todos los rojos, que nos admitían a todos los rojos, y no había problemas de... Sí. ¿Cómo se vivía, pues, por ejemplo, bueno, no sé si en tu familia hablabais euskera o no? No, en la mía todos menos yo. ¿Se siguió hablando euskera durante el franquismo? ¿Había miedo de hablar en euskera? Sí, había miedo. Sí, había miedo. Sí, ahora, mis padres en casa y mis hermanos y todos esos conocían el euskera, hablaban. El único que no ha aprendido el euskera soy yo, que ya tengo buena pena. Sí. Pero supongo que porque tú ya en la escuela o ya sí. te pilló la guerra, luego sí. El franquismo, la dictadura... Fui de aquí, ya te digo, fui a Barcelona y aprendí a hablar el catalán. De Cataluña fui a Francia y en Francia aprendí el francés. Hice el certificado de estudio en el campo de concentración, hice el certificado de estudios francés. Y como regalo, el director del banco, por ser el primer español que había de todos los chicos que estábamos allí, el único que había aprobado el certificado era yo, y me dejó ir a pasear por el resto del campo para que viera. Fíjate qué regalo. ¿Y para ti? ¿Cómo fue ese regalo? Para mí bien, porque... ¿Para ti fue un premio realmente? Porque, en fin, premio no sé, pero ver a personas de Irún que estaban, hombres ya, que vas allí a hablar un poco y... picadillas. ¿Cómo se vivió, o aquí en Irún, o tú en particular, o en tu familia, cuando murió Franco? ¿El hecho de la democracia se vivió con ilusión? Hombre. ¿Cómo recuerdas? Sí, eso sí. Con ilusión, con esperanzas de que en fin, que las posibles represalias y todo esto, que eso ya se había terminado y que ya no estabas pendiente con la espada de Damocles de miedo de decir o de hablar cualquier cosa para que no te costase caro, ¿no? Sí. Bueno, pues ahora, ¿no?, que en estos últimos años se está insistiendo mucho en la recuperación de la memoria histórica. Sí. ¿Qué te parece a ti, pues por ejemplo, este tipo de investigaciones que estoy haciendo? Me parece perfecto. Lo que creo que no se debe de dejar nada en la oscuridad. Creo que no se debe de dejar. No con afán de reivindicativo, ni de venganza, ni de mucho, pero un respeto para los que se fueron. Sí. ¿Crees que en la democracia ya se ha trabajado lo suficiente? No. Para... Yo creo que no. Creo que se podía haber hecho más. Pero claro, siempre ha estado la valla esa de los antis, que todavía permanecen, todavía hay, porque mira lo que dice ese, que todos los que el otro día oí en la televisión,
que todos los muertos por la República que estaban bien muertos. Un alcalde de un pueblo, pues imagínate. ¿Crees que se debería investigar más para identificar a los represores y hacer algo con respecto a eso? No, yo creo que eso ya hay que hacer borrón y cuenta nueva y dejar las cosas como están, que bastante mal están, y vivir. O sea, lo que sí me gustaría es que volviera a la República, claro. Eso sí me gustaría más. Sí, eso sí. ¿Cómo ves la situación para que pueda volver la República? Muy complicado. Complicado. Sí, eso que últimamente veo que en las manifestaciones y eso, la bandera republicana se ve más, hay más, da la impresión que hay más participación y que no hay venganzas, o sea, que no hay represalias contra esa gente. El otro día iba con Cristian a San Sebastián y en Rentería, nada más entrar, hay una casa muy vieja, hermosa casa, pero muy vieja. Ayer vimos. Y hay una bandera republicana, sí, colgando allí, pero grande, ¿eh? Y digo, coño, esto en un tiempo... Ahora, ¿tú sabes o me puedes decir qué significa la bandera republicana con una estrella roja en el centro? No sé. Dime tú, a ver. Yo no, es que no sé. Pues no sé. No sabes. Tendrá que ver con el comunismo o algo así, ¿no? Será un poco los dos símbolos. Es que eso es lo que me llamó la atención de esa bandera. Y no la vi solo ahí, luego la vimos más adelante, ya pasando Rentería, en otra casa, también estaba la misma bandera con la estrella roja esa. No sé. Me extraña porque yo ese tipo de bandera no había visto. Ya. No conocía yo. Serán nuevos tiempos, nuevos sí, nuevos. ¿Cómo se ha vivido? Bueno, antes ya me has contado, ¿no? Que algunas cosas, pues tú no las has contado, no se ha hablado de ello. Sí. Pero lo que ha sido, pues todo el tema del alzamiento militar, luego el franquismo y tal. No sé si tienes hijos o... Sí. ¿Cómo se ha vivido eso en la familia? ¿Son cosas de las que se han hablado? ¿Ha habido silencio con respecto a eso? Tengo 2 hijos y uno es muy leve. Mira, ese de la comunidad, ese pequeño. Bueno, no es pequeño, tiene 54 años ya. Y el otro, que es ese, 60. Sí, ese es más político. Pero no, ese no habla conmigo no habla de política. No habla. Ese no habla. Ha participado en muchas cosas y demás, pero no. Me dice que soy fascista yo. Sí. Sin embargo, sí, yo pienso que la vida, el índice de vida, como ha sido tan goshua, pues induce un poco a ser blando. Pero no hay duda que tiene que, eso de que has dicho, la lucha de la clase, eso hay que mantenerlo, pero, o sea, o reavivarlo, o sí. Porque me imagino que durante el franquismo, sobre todo, la conciencia de clase, ¿no? La clase obrera. Sí. Y, o sea, ahí habría realmente, o sea, como parte de la identidad de uno, ¿no? El ser republicano, el ser obrero, o sea, eso sí que sería claro, fundamental de la identidad de uno mismo. Sí. No, era un orgullo, aunque oculto,
El ser republicano, por ejemplo, pues no significaba ninguna lacra, al contrario, era algo que está ahí, sí, y que hay que a ver si viene la tercera. A ver, pues corresponde a mi generación. A tu generación. O a ver la de nuestros hijos, a ver, igual. Ya. Esperemos. Sí. ¿Qué efecto te gustaría que tuviese esta entrevista y a quién te gustaría que llegara las cosas que tú me has estado contando? No tengo predilección, no tengo predilección. Yo te lo he dicho porque con toda sinceridad y quizá se me haya quedado algo en el tintero, pero predilección o indicación, pero quizás a mi nieto, el pequeño, a las generaciones, sí, que tiene 14 años y ya pues tiene la bandera republicana en su habitación. En el teléfono tiene el himno de Riego. Pues ese sí me gustaría que sí. No creo que le haga falta mucho, pero ese sí, ese tiene inclinación por el... Sí, me da la impresión que sí. Ha ido a las manifestaciones. Que ha ido a las manifestaciones cuando sí. A San Sebastián. Que se conozca, pues, la verdad, las cosas que han ocurrido. Hombre, eso por supuesto. La verdad hay que saberla. Pero ya te he dicho antes que no con plan reivindicativo, sino que esté y que se sepa que eso ha sido así y que se ha hecho eso. Y que no se trata de sacar réditos de esa... El único rédito es que se sepa, que se conozca que se reavive la memoria esa. Eso es lo que creo que hay que hacer, que tenéis que hacer, porque yo ya creo que yo lo mío ya hice y ahora ya no me siento con mucho ánimo para... Sí. ¿Te gustaría decir algo que igual se te ha pasado decir o algo que quieres que...? No. ¿Borrar dices? No. O aparte de borrar, algo que quieras añadir, que igual se te ha olvidado en algún momento y que quieras dejar constancia. No. Que reine la paz. Que reine la paz. Eso es lo esencial. Y no que nos metan todo este bodrio que nos están metiendo ahora. ¿Ves? Es algo que no sé si merece la pena que conste en algún sitio, pero estos señores que van con la bandera de la religiosidad por delante, ¿cómo pueden mentir de la forma que están mintiendo? ¿Cómo tienen? Y luego esos irán a misa y comulgarán. ¿Cómo se puede hacer eso? Y le llaman, a Bárcenas le llaman delincuente. ¿Y ellos qué son? ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo, Dios mío? ¿Qué están haciendo? Es terrible. Yo me gusta ver, pero me pongo frenético porque vamos, que tengan esa hipocresía y no es porque sean de derechas. No es el hecho de que sean de derechas no me induce a mí a decir esto. Es que veo que están dando unas mentiras y quieren enfocar las cosas de su lado, solo su lado. Claro, ahora están con una ventaja tremenda, están con la mayoría y eso
amigo mío, hoy ha dicho Alonso que están en la mayoría, y la ley de las mayorías, pues que ellos la ponen en práctica, y ya está, con eso ya vale, la razón no, la mayoría, así es. Supongo que después de haber luchado tanto, ¿no? Sí. Pues por la democracia, sí. Por sacar un país adelante, ¿no? Sí. Después encontrarte con esto. Con esto, ¿no? sí. Sí, para mí el tema está en luchar por conseguir un pueblo más ecuánime, más, no sé, más normal, más valiente, más con más cosas de esto, la educación, la sanidad, todo esto que están echando por tierra estos individuos, pues lo que ha costado conseguir eso durante tantos años, y ahora de un plumazo eso se va al traste, y luego me pego en el corazón y ya está. Paz Christi, no, hombre, no. Atara no. Todavía hay más luchas por hacer, ¿no? Sí. Os queda mucho terreno. Siempre va a haber, siempre. Siempre. O sea, Sí. Los humanos somos así, ¿no? Los seres humanos somos así y... La derecha no va a dejar su terreno, no lo va a abandonar si no se le fuerza. Si no hay una oposición un poco mejor que la del socialismo actual, que vamos, si se levantara Iglesias, levantase la cabeza y viera lo que hay aquí, Hasta aquí hemos llegado, ¿no? Sí. Pero vamos a hacer una raya roja en el suelo y que no pase de ahí, que se acabe el tema, que se acabe, joder, que así toda la vida, el 23F, claro, tienen esa ventaja todavía encima, que lo militar lo tienen a su favor. Sí. Ahora estamos, como decía, divagando sobre ese 1.200.000 euros que le ha dado el rey a su hija para a ver si es préstamo o es donación. Si es préstamo, tiene que pagar no sé qué dinero por Hacienda, y si es donación también. Pero señores, ¿a dónde vamos a parar? Y el Principito, con una mansión de 700 metros cuadrados, con vestirse de vez en cuando con sombrerito y tal, y ese es San Dios coronado. Y el otro, el cazador de elefantes, pues no te digo nada. ¿Qué país? Siendo republicano, pues se supone que la monarquía pues la ves totalmente innecesaria, ¿no? Y, por supuesto. Sobre todo en estos tiempos. En estos tiempos. Época, ¿no? Pero, ¿por qué tiene que ser rey el hijo del rey? Aunque sea idiota. Si es tonto y no vale para nada, tiene que ser rey. Vamos, hombre, vamos. Y además alabándole la acción, la actuación en su vida, lo que ha hecho el rey por España. No entiendo. Un tío que empezó prácticamente de cero y hoy en día tiene un montón de millones. Joder,
bien pagado está lo que haya podido hacer, ¿no? ¡Jo! Hombre, también la democracia se construyó aquí en España de una manera también sí, poco sí, al libitum. retorcida, ¿no? Sí, como se dice en música, al libitum. Sí. Todos, todavía teniéndoles que agradecer que no se rebelasen contra nosotros. Todavía darles las gracias con una constitución que manda carajo. En fin. Ay, Dios. Bueno. Atara, dime. Damos por finalizada ya. Sí, yo creo que sí. Sí. Si quieres añadir alguna cosa más, ahora es el momento. No. Bueno, porque si me lío te largo. ¿Qué miras? ¿La hora? Son las 7 menos 10. 7 menos 10. Y terminamos ya. Sí, ya apago la cámara y apago ya todo.